Quiero compartir también una parte muy importante en este tema del líder de adoración en el reino. Destreza y habilidad en la adoración y alabanza a Dios en la música del reino. Y antes de continuar con este tema, quiero saber si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario. Puede escribir tu comentario, puede hacer tu comentario para enriquecer el texto o la pregunta que tenga. Y quiero también hacer una oración antes de continuar con este tema, destreza y la habilidad en la adoración y alabanza a Dios en la música del reino. Oremos. Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, oramos para que te glorifique poderosamente en el equipo de alabanza de cada congregación, para con excelencia dar lo mejor. Oh Dios, te pedimos que obre poderosamente en los cantores, en los músicos, en el sonido, en las luces, en la multimedia. Oh Dios, clamamos para que funcionemos como equipo en unidad para dar lo mejor para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. Continuamos. Continuamos con el tema destreza y habilidad en la adoración y alabanza a Dios en la música del reino. El papel de la destreza en la adoración ungida. La palabra de Dios demanda de sus músicos destreza y habilidad. Dice el Salmo 33:3 que debemos hacerlo bien, tañendo con júbilo. Quiero que busque varias versiones para enriquecer el texto. Siempre debemos buscar lo que más se acerca al original, a los originales. Siempre debemos buscar lo que más se acerca a los originales. En este caso, Dios está llamando músicos, cantores, el sonido, la multimedia, todo el equipo, para que con excelencia den a Dios lo mejor. En este caso, el Salmo 33:3, David está hablando que debemos hacerlo bien, tañendo con júbilo. Aquí tañer es tocar, se refiere al instrumento que tú tocas. Debe hacerlo con entendimiento. Y te invito para que escriba tu comentario sobre este Salmo 33, verso 3. Quiero que me escriba por lo menos este versículo en 3 versiones. Nos muestra también la primera escuela en el Antiguo Testamento, que fue la de los levitas. Primero de Crónicas 25:7 dice: todos ellos junto con sus familias estaban capacitados para tocar música delante del Señor, y todos 288 en total eran músicos por excelencia. Estos músicos que fueron escogidos eran músicos que conocían, estaban instruidos, ellos no improvisaban. Y dice que los jefes del ejército, dice que se reunieron y escogieron para el ministerio de la música personas idóneas, enseñadas, capacitadas para ejercer el ministerio en el templo. Aleteos alocados no bastarán para levantar la congregación.
la adoración intermitente de bruscas interrupciones entre cada himno para exhortaciones, para levantar, para dar ánimo, tampoco permite que eleve o que ascienda a la congregación. Las Escrituras nos dicen que el mover del Espíritu de Dios es como un viento recio y como muchas aguas. Esto nos muestra que es un fluir continuo de mover progresivo. Muy interesante entender que cuando estamos ministrando debe ser bajo el fluir continuamente. El predicador a sus predicaciones y el director de la adoración a lo suyo. Si el predicador es el mismo que dirige la adoración, entonces debe distinguir entre las dos funciones. Muchas veces el predicador tiene el don de canto o es un músico. Es bueno que cuando vaya a predicar haga la diferencia. Una cosa es que está predicando y otra cosa es que está cantando o está tocando. Otros factores que influyen para que la congregación no pueda ascender fácilmente son los cambios bruscos de tema, compás y tonos musicales. Por ejemplo, comenzamos tocando en un tono mayor o un tono menor y de repente hay un cambio o quizá hay un cambio de compás. No puede ser bruscamente. Esto debe ser bajo un fluir. Cuando vamos a pasar de un tema a otro, debemos hacerlo con mucho cuidado. Hay que ser sensible a lo que el Espíritu Santo está ministrando. El director efectivo puede discernir cuál es el tema y el propósito de Dios en el servicio de adoración y permanecer hasta el final en ello. Quiere decir que si nosotros estamos ministrando y con un tema los hermanos levantan las manos, otros caen postrados, por favor no cambie, continúe. Hay una grabación de un tema que quiero que comience a observarla ahora. Quiero que mire esto, lo que ocurrió con nosotros como ministerio. Somos adoradores, estaba ministrando y hubo un fluir tan fuerte que el violín comenzó a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Sin embargo, teníamos un programa, pero había un ambiente de quebrantamiento. ¿Sabe qué pasó? No pasamos al otro tema hasta que Dios terminó de ministrar a través del fluir que había con el violín, o yo estaba tocando el trombón, o Jairo con el piano, o David con la guitarra, y así sucesivamente ocurre cuando estamos ministrando. Esto que tú estás mirando, eso pasó con nosotros. No pudimos ir al otro tema hasta que no terminó esa administración con lo que estábamos ministrando. Cuidado al cambiar de tema. Algunas personas están en una reunión de adoración y ven solamente un gran tumulto, mas no saben discernir cuál es la verdadera dirección del Espíritu de Dios. El director de la adoración que sabe discernir entrará en el tema que quiere el Espíritu de Dios, ya sea arrepentimiento, limpieza, gozo, y permanecerá en él hasta que el Espíritu muestre que ya terminó. Papel y funciones básicas del director de adoración. Para dirigir la adoración se requieren talentos distintos a los de un pastor, músico, cantor,
No importa en qué área tú estés, lo importante es que tenga el llamado. Si tienes el llamado, va a fluir en esa parte que Dios te entregó. Frecuentemente al director de la adoración le corresponde la labor más ardua y difícil. Muy interesante esto. La de llevar la congregación entera, aún los cansados, enfermos, adoloridos, perezosos y deprimidos, a un lugar en donde puede haber comunicación con Dios a nivel individual y congregacional. Esta parte es muy básica cuando estamos ministrando. Es una parte donde tenemos esa carga para provocar que esa persona que llegó depresiva, que llegó cansada, comience a fluir y a entrar en ese mover del Espíritu Santo durante la administración. El director de la adoración tiene 3 funciones básicas que son: número 1, llevar a la congregación a la presencia de Dios. 2, que la congregación pueda alabar a su Dios. Dios tiene un plan muy exacto en cada servicio. 3, que la congregación experimente una adoración genuina. Dios tiene algo muy especial que ministrarle a su iglesia cada vez que ésta se reúne en su nombre. Déjame decirte que debemos ser originales. Expresa con tu talento quién tú eres. Hoy hay muchas copias. Estuve investigando y un 90% de las congregaciones tienen música clonada, teniendo talentos que son muy buenos. Una cosa es que tú imites algún tema que salió reciente y tú lo cantes, está bien, pero cántalo como tú eres, sé original. Yo propongo a cada congregación para que mensualmente traigan por lo menos un tema. Ese tema puede ser lo que el pastor predicó. El mensaje que el pastor predicó es una canción. Si está atento y está conectado con lo que el pastor está predicando o el predicador está predicando, tú escuchas y tú puedes componer ese mensaje y luego traerlo a un ensayo. Y si te propone a practicar un tema por mes, al año tendrá, ¿qué tendrá al año? Tendrá una producción completa, tendrá una línea musical propia. Años vienen, años van cantando lo mismo. Imagínate un ensayo para practicar el poderoso de Israel. Muy bien, debemos ser original. Hay muchas copias. Ahora, por ejemplo, la moda a los Hilson. Usted puede tener su identidad propia. Lleve a su congregación con una línea musical propia, sea original. Requisitos que debe cumplir el director de adoración. El número 1 es ser adorador. La única forma de llevar a la congregación a un nivel de excelencia es cuando tú eres un verdadero adorador. Tener conocimiento de Dios, de sus caminos y de su presencia. Tener una actitud de servicio dentro del cuerpo. Si no eres un servidor, quizá tenga un buen talento, pero primero hay que servir. El primer ministerio de Samuel fue servir. Yo digo que Samuel fue un gran adorador. Y aquí la palabra servicio es adorar. Que con tu vida tú puedas servir a los demás. Tener una relación personal y comprensión de lo que es la adoración estructural. Ser una parte esencial en la vida
y en el ministerio de la congregación. Coordinar y cuidar que prevalezca la unidad con los cantores, los músicos, luces, sonido, multimedia, todos trabajando en equipo. Propongo que saquen un ensayo general donde esté todo el equipo, no solamente músicos y cantores. Es verdad que hay un ensayo por grupo, las voces, los músicos, pero también es bueno que los cantores y los músicos, cuando se unan, estén los del sonido, estén los de las luces, estén los de la multimedia. Eso se llama trabajar en equipo. Secularmente, cuando estaba con la Orquesta Internacional de Ramón Orlando, observen esto, lo que pasaba. Eso que usted ve en el show del mediodía, eso costó un precio. Era el ensayo en equipo. ¿Cuánto más ahora que estamos en los caminos del Señor? Debemos practicar en equipo. Secularmente, estando en la Sinfónica Nacional por 17 años, si usted observa ese ensayo, se va a sorprender. El ensayo era como si fuera la presentación. Y cuando íbamos a la presentación, automáticamente todo estaba en orden. Porque en el ensayo filtramos todos los errores. Pero en el ensayo general era como si fuera una presentación. Es un llamado para que suba a otro nivel y tenga mejor excelencia en tu congregación. Muy interesante tener amor por los cantores y músicos, amar y comprender su ministerio. Muchos no comprenden a los músicos. Debemos tener amor para con cada uno de ellos. Poseer los principios básicos de la música, tales como poder guardar la tonalidad, poder comenzar la canción en el tono que den los instrumentos, saber cuándo una canción está por encima o por debajo de la tonalidad, tener aptitud para la teoría musical básica, preparar a la congregación para la enseñanza de la palabra, estar en completa unidad con el liderazgo de la congregación, saber cuál es la dirección que Dios le está dando a su iglesia, pues Dios lleva a cada congregación conforme a su voluntad, con una visión de servicio. El director debe conocer la visión de servicio. El director debe conocer esa visión y tener discernimiento. Debe estar en sumisión con el pastor. Ser fiel en sus diezmos y ofrendas. Tener buen testimonio donde quiera que esté. Y concluyo invitándote al tercer tema, el arte de dirigir la adoración. Pero recuerda que debemos trabajar en equipo, como un solo hombre. Es por eso que dejo esta tarea para que investigue sobre las cualidades del líder de adoración en el reino. Requisitos que deben tener los músicos y los cantores para ejercer el ministerio. Requisitos
que deben tener lo de la multimedia, que deben tener lo del sonido, que deben tener lo de las luces. Lo que hemos compartido, ahora te toca a ti investigar. Y recuerda suscribirte en mi canal de YouTube. Mi cuenta fue hackeada. Así que te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube. Bendiciones. Shalom, shalom.